Dios. ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios? ¿Existe de verdad? Y si existe, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Por qué nos atrae tanto la idea de Dios? ¿De dónde viene? Esa es una pregunta que el ser humano se ha hecho desde que tiene conciencia, desde que puede reflexionar y desde que ve el mundo más allá de una visión primitiva. Pero, ¿quién es Dios? O podemos también ver lo que es Dios. Porque si lo vemos, el ser humano ha construido una idea de Dios en distintos lugares. Y a veces distinta. Por ejemplo, vemos en el cristianismo a un Dios que elige un pueblo, Israel. Y por medio de ese pueblo trae al Mesías, Jesucristo. Y vemos que muere en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y así darnos vida eterna. Y vemos un pasaje en Juan que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos en el Islam un Dios distinto. Y es que vemos en el Islam un Dios más, con todo respeto, autoritario. Vemos en el Islam un Dios que ama el orden, que ama la disciplina. Y lo vemos en los 5 pilares del Islam, ¿verdad? Dar limosna y dar la vuelta a la Meca, si es que se puede. Proclamar con tu boca que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Y los otros que siguen. Vemos en el nihilismo que es más una filosofía, no una religión. Pero vemos una idea de Dios distinta. Un Dios que creó el universo, pero que no interviene. Vemos también religiones antiguas que hoy son mitología, como en la mitología griega o la nórdica, donde vemos en la griega a Zeus y en la nórdica vemos a Thor. Y es que el concepto de Dios atrae mucho al ser humano. Y no vamos a tocar este tema de una manera dogmática y tampoco de una manera irrespetuosa. Y para que entiendan dogmática, hablo de, no, Dios existe porque la Biblia lo dice o el Corán lo dice o porque sí. Y tampoco irrespetuosa diciendo, no, es que Dios es un... Creo que me entienden, ¿verdad? Y claro, muchas veces es difícil tocar este tema, porque muchas veces como seres humanos no estamos dispuestos a escuchar la opinión y a investigar un poco el tema más allá de lo que nos han dicho. Pero estoy seguro que si queremos ser mejores, que si queremos saber la verdad y ser mejores seres humanos, más empáticos, más humanos, no nos podemos quedar en la caja, encerrados en la caja de nuestras creencias, sino abrir la caja. Eso no significa renunciar a tus creencias, sino ver las demás creencias no como algo malo, sino como algo complementario. Así que vamos a abordar este tema de una manera respetuosa, no dogmática y verdadera. No vamos a afirmar porque sí, no vamos a decir esto es así porque es así, sino vamos a preguntar ¿quién es Dios? ¿Por qué nos atrae tanto la idea de Dios? ¿Por qué creemos en Dios? ¿De dónde surge esta idea? Y preguntas más profundas,
Y si Dios existe, entonces, ¿qué hay de mí? ¿Y la ciencia contradice a Dios o más bien lo afirma? Mm, curioso, ¿verdad? Bueno, empecemos. ¿Quién es Dios? Bueno, como vimos anteriormente, la idea de Dios cambia significativamente, ¿verdad? Dependiendo del contexto cultural, religioso y de la persona, de la idea que tiene esa persona. Pues el Dios del cristianismo es muy distinto al Dios del Islam, y el Dios del Islam y el cristianismo es muy distinto que a la mitología griega o nórdica. Ahí vamos. Pero hay un factor clave que nos hace ver que al final, sí, capaz la manera en que interpretamos a Dios es muy distinta según el contexto. Pero solo hay una cosa que no cambia. Y es que la idea de Dios siempre es la siguiente. Todopoderoso, origen de todo lo que existe. Y ya depende del contexto si interviene o no en la naturaleza. Entonces, ahí partimos. Una pregunta que muchos se hacen y es, ¿la ciencia afirma a Dios o lo contradice? ¿Puedo yo creer en Dios mientras también amo la ciencia? Y mi respuesta rotunda es claro que sí. Y es que primeramente, si una idea, ¿verdad? Contradice, ¿verdad? La libertad de poder preguntar, de poder tener pensamiento crítico. Si una idea hace eso y opaca el pensamiento crítico, porque al final esa idea dice, no, no puedes pensar, solo puedes afirmar, porque sí, esa idea no está bien cimentada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si una idea solo viene con afirmaciones, pero a la hora de la verdad tambalea a la hora de preguntar, esa idea puede ser que no sea verdad. Entonces sigamos. ¿La ciencia contradice a Dios? No, claro que no. Se complementan. Y es que si vemos el universo, si vemos todo lo creado, vemos claramente que es muy difícil y casi imposible que todo esto tan ordenado haya surgido de la nada. Y claro, de algo que no tiene conciencia, ¿verdad? Un ejemplo es que entras a una casa que está ordenada, no vas a decir que la casa se ordenó sola. Alguien tuvo que haberlo ordenado. Entonces, ¿la ciencia contradice a Dios? No, claro que no. Muchos científicos fueron creyentes. Ahora, el problema viene cuando nosotros nos apoyamos en que todos los científicos creyeron en Dios, entonces por eso Dios es real. Eso no es correcto. Ese es un sesgo y un sesgo de autoridad. O sea que solo porque una autoridad lo dice es verdad. Y claro que no es así. Solo porque la mayoría lo dice es verdad y eso no es así. Tú no dirías de que matar gente es bueno solo porque todos lo hacen. Claro que no. O porque una autoridad lo dice. Claro que no. Tú investigas primero, tú piensas primero, reflexionas sobre lo que dicen y después sacas tus conclusiones. Asimismo con Dios. No podemos decir Dios existe solo porque Einstein, porque Newton, o porque Pascal, o Galileo Galilei, o Leonardo da Vinci, etcétera, 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 dijeron de que Dios existe. No nos podemos apoyar en eso. Y claro,
mucha gente se apoya en eso. He visto miles de videos que dicen, no, es que Dios es real. Vemos a los mayores científicos de la historia que dicen, Dios es real. Claro, entiendo eso. Pero no confundamos la verdad con una opinión. Eh, tenemos que saber distinguir una verdad de una opinión. ¿Cómo lo hacemos? Preguntándonos, ¿de dónde viene esta opinión? ¿Por qué esta opinión está tan impregnada en esa persona? ¿Y por qué existe esa opinión? No solo decir, ah, me gusta la opinión, entonces la seguiré. No, es cuestionarlo. En el video pasado de humanos tan fascinantes, dije una frase de Aristóteles que me encanta, que dice, el ignorante afirma y el sabio duda y reflexiona. No nos quedemos con lo primero que vemos. Hoy en día es muy fácil quedarnos enganchados con el primer contenido que vemos en YouTube sobre un debate barato que lo único que hace es humillar a una de las dos partes. No nos quedemos con un video de unos 30 segundos en donde afirman que Dios sí existe o Dios no existe. Investiguemos más a fondo. Porque el verdadero conocimiento, la verdad no se encuentra en un video de 30 segundos. No se encuentra en un video como este. Toda la verdad no la vas a encontrar aquí. Se encuentra cuestionando, reflexionando, investigando y conociendo el universo. No es fácil, no es rápido el viaje, pero claro que es hermoso. Entonces, ahora, siguiendo con el tema. Entonces, si la ciencia no contradice a Dios, la pregunta es ¿por qué no la contradice? Bueno, la ley de la gravedad, vemos que al final todo está como muy ordenado, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Somos atraídos hacia el centro de la Tierra porque la Tierra tiene mucha masa y masa se atraen, ¿verdad? Pero no caemos, todo no cae. ¿Por qué? ¿Por qué será? Vemos que los planetas se mantienen en su órbita. ¿Por qué será? Y cuando tú investigas cada vez más el universo, te das cuenta que no es tan, eh, ¿cómo te digo? No es tan caótico como lo pintan. Es ordenado. Y el orden no viene de azares. Alguien tuvo que estar entrometido en eso para que hoy, bueno, estemos aquí. ¿Verdad? Entonces, claro, no te voy a decir si existe o no existe. Solo te estoy diciendo una parte del rompecabezas. ¿Por qué? No te estoy invitando a afirmar por afirmar, sino a investigar. Ahorita lo que digo yo, no quiero que lo tomes como certeza absoluta, sino que lo investigues. ¿De verdad es verdad lo que él dice? Vemos que todo es matemáticamente muy ordenado. Vemos las matemáticas, por ejemplo. Son un lenguaje ordenado que todos entienden y necesitamos. El universo está plagado de matemáticas. Entonces, claro, tú ves eso y sacas tus conclusiones. Ahora, si Dios existe entonces, ¿qué hay de mí? Bueno, eso ya depende mucho de tu mentalidad, de la creencia que sigas y miles de factores más. Claro, por ejemplo, el cristianismo, si Dios existe, entonces todos los que creyeron en Él y confesaron a Jesús como su Salvador, serán salvos. En el Islam, si obedecieron fielmente el Corán, obedecieron los 5 pilares y tuvieron una vida piadosa delante de Dios, entonces también
irán al paraíso. En el nihilismo pasa algo distinto. Dios no se entromete en la creación. La creó, claro que sí, pero ya no se entromete más. Entonces, tú tomas la responsabilidad de tu vida. Entonces, ¿qué hay de mí? Pregúntate, ¿qué cambiaría en mi vida si Dios llega a existir? Qué curioso, ¿verdad? Ahora, entonces si Dios existe y digamos, ¿qué puedo decir? Si Dios existe, estoy obligado a creer en Él. Bueno, ¿qué piensas tú al respecto? Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? Si Dios existe, ¿por qué no se deja ver? Si Dios existe y así seguimos y seguimos y seguimos preguntándonos. Entonces, no quiero afirmar nada. ¿Por qué? Porque quiero que investigues. Capaz no te guste, capaz es incómodo, pero cuando nosotros mismos por nuestra cuenta pensamos, investigamos, algo cambia en nosotros, nuestra mentalidad del mundo. Y una pregunta que nos toca bastante, entonces si Dios existe, ¿qué Dios es el que existe? Mm. ¿Será el Dios del cristianismo? ¿Será el Dios del Islam? ¿Será un Dios nihilista? ¿O será un Dios como en Mesoamérica? Antes de la conquista de los españoles, bueno, de los europeos completamente, o será distinto. Hmm. Si vemos cada creencia en Dios y opinión de Dios es una interpretación, son distintas y tienen ese toque humano. Entonces, ¿qué Dios es el verdadero? Curioso. Tampoco afirmaré nada, solo quiero llenarte de preguntas. ¿Qué Dios es el verdadero? Y si en el Dios que yo creo no es el real, ¿qué cambiaría en mí? Mm, curioso. Y si Dios no existe, entonces ¿qué sentido tiene hacer el bien? Claro. Si Dios existe y es todopoderoso, soberano, omnisciente, entonces ¿qué sentido tiene vivir también? Porque al final Él todo lo planea. Son preguntas que incomodan bastante. Claro que sí. ¿De dónde surge la idea de Dios? Si vemos de dónde surge, miremos los contextos. El ser humano para sobrevivir necesita propósito. ¿Por qué? ¿Por qué necesita propósito el ser humano? Porque es lo único que lo mantiene en pie. No importa si es Dios o si es su familia o si es simplemente ser mejor que ayer. El ser humano necesita un propósito para vivir. Aunque lo veamos pequeño, es muy grande. Dios nace en ese contexto. En un contexto donde muchas cosas no se podían explicar. En un contexto donde todo parecía caos. En un contexto donde no todas las preguntas tenían respuesta. Ahí nace Dios. Entonces, ahora una pregunta más profunda. En vez de preguntar tanto si Dios existe,
es mi moral, mi responsabilidad, mi idea de ser mejor cada día, mi deseo de hacer el bien, dependen exclusivamente de creer en Dios? Porque si es así, si tú respondes que sí, entonces te hago una pregunta. Entonces, ¿eres verdaderamente bueno? O mejor dicho, entonces, ¿todos los actos que tú haces son verdaderos? Porque si, por ejemplo, yo dependo de que mis papás estén aquí para hacer las cosas bien, pero una vez que salen a hacer compras, hago todo mal, ¿hay una mejora interior en mí? Entonces la pregunta es, ¿de qué depende el que yo sea un mejor ser humano? ¿De algo externo o algo interno? Entonces, ¿quién tiene responsabilidad real en la vida? ¿Dios o yo? Porque si decimos, no, es que al final, pues, eh, tengo que creer en Dios para hacer el bien. No delegues la responsabilidad. Eso es como decir, tengo que tener a mis papás cerca para hacer las cosas bien. No ataco la fe, sino quiero preguntarte de qué depende el hacer el bien para ti. ¿De qué depende ser humano? Porque claro, no está mal creer o no creer en Dios. Lo que está mal es creer que dependes exclusivamente de una idea para ser bueno, para hacer las cosas bien, para ser humano, para ser empático. Si tú dependes de lo externo, entonces cuando eso externo se vaya, lo interno va a ser un desastre. Entonces, ¿qué nos deja toda esta plática, todas estas preguntas, todas estas dudas? ¿Qué nos deja como lección? No si Dios existe o no, sino, ¿seguiría haciendo las cosas bien si Dios no existe? ¿Haría las cosas mal si Dios no existe? ¿Haría las cosas aún mejor si Dios existe? Esas son preguntas que no se responden fácil, pero que cuando tú investigas profundamente esas preguntas, dices, wow. Mi nombre es Kevin Torres, apasionado con el aprendizaje, y estoy comprometido a que todos aquellos que me escuchen y escucharme a yo mismo, seamos mejores seres humanos. ¿Cómo? Preguntándonos, no elevando el ego diciendo que lo sabemos todo, sino siendo humildes y diciendo no lo sé todo. Así que muchas gracias por escucharme y espero que no solo queden con el video y después vayan a hacer otras cosas, sino se sigan preguntando y no crean que por saber un poquito lo saben todo. Muchas gracias.